Este caso, José Peguero, es algo que se pudo evitar. El único país que queda con este código de 1800 es nuestra República Dominicana. Aquí una persona puede hacer un genocidio de 300 personas, 30 años máximo. Y en este caso, lo que corresponde es... Pero yo he visto medios de comunicación como tratando de dar la vuelta, señora, que una negligencia, una imprudencia comprobada. ¿Cómo la justicia protege a la familia de los afectados, tomando en cuenta la fuerza que pueda tener, el impacto? La única forma que la familia puede proteger. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Víctor Javier Félix. Él es un abogado que maneja la parte penal y también lo civil. Con él conversaremos acerca de lo que le viene a los propietarios de la discoteca Jet Set y cuáles lagunas tiene la ley que pudieran de alguna u otra manera beneficiarle, y lo que deben tomar en cuenta las familias que desean tener una mejor orientación antes de entregar su caso a cualquiera. Bienvenido, hermano Víctor. Gracias, hermano José Peguero, a todo tu personal de apoyo, a todos tus televidentes, que son millones, tu página muy vista internacionalmente, en la provincia de Santo Domingo, donde yo vivo, un toque de queda. Te doy las gracias. Hace un año que estuve por aquí. Claro que sí. Una nostalgia que en esta tragedia uno tenga que venir nuevamente, que una tragedia que ha enlutado, porque yo te mandaba algo que sucedió en Jimaní. Sí. Fue una causa natural. Es decir, que no fue algo que se podía evitar. Fue un río se desbordó, y siempre se ha dicho lo que saben los geólogos, que el río recupera lo que en un momento antes tuvo su lugar. Sí, recupera su causa. Y ahí hubieron 700 muertos, 400 lados de la parte de Jimaní dominicana y 300 de Haití. Pero eso fue algo de la naturaleza. Este caso, José Peguero, es algo que se pudo evitar. Si tú te das de cuenta, esa infraestructura no tenía una viga de amarre, ni lineal ni rectangular. Lineales que arrancara desde aquí a lo largo, ¿verdad? Y lineal de este techo y por lo menos con 3 columnas en el centro. Si eso había tenido eso, por lo menos 3 y 3 en el centro, había sido algo mínimo, porque tú has visto parte que se ha caído un pedazo de un techo, pero no que la infraestructura colapsara. Y en el año 2023, esa discoteca se quemó. Y tú sabes que el fuego destruye el bloque, porque el fuego estatal le destruye el acero. Y debilita las varillas. La varilla, así mismo es. ¿Qué sucede en el aspecto penal? Mira, lamentablemente, por eso te digo que decía Manuel Arturo Peña Valle que este es un país insólito. Aquí tenemos, joven que está aquí, tu personal de apoyo no había nacido, discutiendo la modificación, que el único país que queda con este código de 1800 es nuestra República Dominicana. Con el Código Penal actual. Ya ningún país lo tiene. Porque cada día más existen más delitos y los demás países se han ido. Por ejemplo, aquí no existe el cúmulo de pena. Aquí una persona puede hacer un genocidio de 300 personas, 30 años máximo. Y si es por ley de armas, terrorismo, 35. Y en este caso, lo que corresponde es... de 6 meses a 2 años. En virtud del 319. Vamos a leerlo, mira. ¿Qué dice el 319? Que es el caso que le correspondería al señor Antonio Espallá López. Ese es el nombre completo del señor. No solo a Antonio Espallá, sino también a los que figuran como socios en la discoteca. Mira, dice aquí, el 319. Pueden chequearlo aquí. Lo vamos a colocar en pantalla para que la gente lo pueda también apreciar. Le puede dar lectura, no se preocupe, que lo ponemos. El artículo 319 del Código Penal, el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometiera homicidio involuntario, sea causa involuntaria de él, será castigado con la prisión correccional de 3 meses a 2 años, en multa de 20 a 5 y a 100 pesos. Esa es la condena penal que le podría acarrear al señor. Pero a eso no se le pueden agregar otros agravantes. No, el código ahí... ¿Ahí no se agregan agravantes? No se puede agregar agravantes porque
siendo sincero, nadie quisiera que un establecimiento comercial se cargue. A ver, si se descubre ya que fue algo premeditado, que lo hizo él, ya sería otro tipo de agravante, pero lo que tenemos hasta ahora entendido, lo que hemos visto fue que se trató de una negligencia. Negligencia es que la infraestructura de él no tenía la columna ni la viga de la base suficiente para aguantar el peso. Y tú has visto videos que se ven que tenía 4 capas, es decir, que cada rato que había un problema le echaban un fino. Y eso sobrecargaba. También se pudo observar que encima de la infraestructura había un grupo de accesorios, de aire y otra cosa, que le hacían peso. Tú se das cuenta, mira, en esta área ahí donde están los bomberos, ahí estaba la tarima. Ahí tú te das cuenta cuando estaba cantando César Pil, que fue el que cantó el 31 de marzo, se ve esa columna agrietada. Se ve esa columna ahí agrietada. Es decir que el ingeniero advirtieron al señor Antonio Payá López que era necesario reforzar esa discoteca. Pero incluso yo estaba viendo el informe con Alicia Ortega y los vecinos tienen evidencias de cómo fueron colocados, además de los aires acondicionados, transformadores que estaban agregando mucho más peso a ese techo que fue diseñado inicialmente para un cine y no para una discoteca. Y después, ante la demanda del público y la necesidad de mantener eso con una temperatura mucho más agradable, es que se mueven hacia el techo esos aires acondicionados y se mueve también lo que los vecinos tienen de prueba y de evidencia que advirtieron que es transformadores sobre ese mismo techo. Sí, hay una señora que habló ahí, que fue la primera señora que habló, una que vive al lado, que todo lo que ella dijo resultó cierto. Ella dijo que existían un grupo de aire acondicionados que le hacían una sobrecarga a esa edificación y todo se comprobó. Por ejemplo, ahí hay una foto rodando que se ven todas las cosas que tiene encima ese plato. Pero si esa infraestructura, José, había tenido 2 vigas de amarre lineal y 3 rectangular y 3 en el centro, eso no sucede. Eso no sucede. Porque es que no tenía, José. Mira, yo siempre he dicho, nuestros ancestros, nuestros viejos decían en antes, cuando no estaba la tecnología, mira mi hijo, una fotografía habla más que 1000 palabras. Un video habla más que 1.000.000 de testimonios. Porque los videos que están ahí, José, se comprueba que esa infraestructura no tenía una viga lineal, es decir, de aquí hasta acá y de aquí hasta allá. Y en el centro no existía una sola columna. En este caso, he escuchado toda clase de historias donde se le busca restar, pues entonces de bajarle un poco a lo que pudiera ser una posible condena, ya sea en lo penal o ya sea en lo civil. El hecho de que, por ejemplo, se haya planteado de que él iba todos los lunes, pero que ese día no fue, que él pudo haber sido una de las víctimas, ¿puede ser tomado en cuenta por un juez? No, eso no, en nada toma en cuenta por un juez. El juez lo que va a tomar en cuenta es que la negligencia e imprudencia, porque él es el dueño. Hasta tengo entendido, he visto en un registro comercial que subió el colega Carlos Mesa, esa razón social que está constituida bajo la ley 379-08 de sociedades comerciales, aparece a nombre de su madre y a nombre del señor Antonio Payá López. Esos son los dos dueños. No, la señora está viva, pero está en condición ya de retiro de ese ambiente, sino que por recomendaciones. Ella es que inicia eso primero como una cafetería, luego se va agrandando, que la madre de él, no quiero mencionar la madre de él. No, claro. Ella es que inicia eso, luego la señora y luego toma las riendas del YC, el señor Antonio Payá López, que toma la cosa. Pero en este aspecto, eso no es extenuante. Te pongo un ejemplo, que es lo que más se da en el T19, la mala práctica médica. En que el doctor esté ahí y una cosa no esté, si la persona va a esa paciente, el doctor es responsable. Penalmente y civilmente. ¿Qué precedentes tenemos en la República Dominicana de casos similares? Mira, en estos casos similares hay pocos precedentes cuando infraestructuras se han caído. La mayor parte ha habido precedentes que se han caído. Yo me acuerdo que una infraestructura
se cayó en La Vega recientemente en una mueblería. No sé qué hubo ahí. Hay una infraestructura que se han caído, que a veces han sido trabajadores haitianos. Pero estuve buscando en la Suprema y casi no hay precedente de condena de edificios. Sí, el artículo 1386 del Código Civil Dominicano dice que el propietario de una edificación es responsable si el mismo se cae, pero civilmente. Es decir, si yo tengo una edificación y se cae, 1386, dice que yo como propietario soy responsable. A menos que sea una cosa de fuerza mayor, es decir, si hubo un terremoto o un tornado que se da en otros países, o un tsunami, yo no soy responsable. Un caso de fuerza mayor. En este caso, todo se ha comprobado que no fue un caso de fuerza mayor. Que no hubo un fenómeno natural. No, nada. Fue algo que venía con inconveniente de hace tiempo y ese día colapsó. El hecho de que haya, por ejemplo, testimonios de personas y también reseñas en Google donde los visitantes advirtieran que estaban preocupados por unas grietas y sobre todo también los audiovisuales que tienen que estar en manos de la Procuraduría, donde se pudiera observar en caso de que en este momento existan o no, porque tiene que tener los videos, la discoteca, de objetos cayéndose sobre las personas, incluso el testimonio de una jovencita que dijo que estuvo el fin de semana anterior, pero que se fue porque le cayó en la mesa y también le cayó en la cabeza algo. El mismo día de ese día, lunes 7, antes de empezar, estaban unos empleados recogiendo escombros que cayeron. Está el video ahí. Ese mismo día se ve empleados que estaban recogiendo escombros que se habían caído. Ese mismo día. Yo te puedo decir una persona que no conozco que se salvó a Chepa, él y su esposa, y dos personas más. Ahí, ellos andaban 6, las otras 2 murieron porque no podían salir a tiempo. Él me dice a mí, Víctor, yo vi que eso estaba chorreando. No está lloviendo. Y él le dijo a su esposa, vámonos, y al amigo. El otro amigo se quedó sentado y se murió. Y cuando él llegó a la puerta, el otro amigo que andaba con él recibió el golpe. Él vio eso y agarró a su esposa y de una vez fue a la puerta. Porque él vio una cantidad de agua que estaba cayendo. Él dijo, pues esto es anormal. Porque esto está filtrando así, si no está lloviendo ni nada. Y él agarró a su esposa, otro amigo más que andaban 6, el otro que se quedó y su esposa fallecieron. Wow. O sea, wow, qué terrible entonces. Sí. Son amigos del municipio amigo mío. Él andaba con un diputado y andaban 6. El otro que no pudo salir a tiempo, porque eso fue tan cosa, José, que por lo menos si sucede en 10 segundos que se cae una parte atrás, todo el mundo se podía arrimar a esta parte y los muertos habían sido mínimos 7 o 10 personas, pero que fue que algo que colapsó en 1 a 2 segundos. Entonces, en el plano civil, ¿qué hace el seguro que conlleva? ¿Qué sucede en el plano civil? Mira, la ley de seguro y fianza, ejemplo, tú tienes tu vehículo, yo tengo el mío, todo lo que estamos aquí. El seguro te dice, José, yo te cubro a ti 1 millón de pesos, daño a tercero. ¿No, verdad? Yo choco a cualquier persona, bueno, me condenan a 2 millones de pesos. El seguro paga hasta la concurrencia, el límite de su póliza. Mire, el 1 millón de pesos que yo suscribí mediante contrato con el señor Víctor Javier Félix, mire el 1 millón de pesos a él que demandó. Ya el otro 1 millón de pesos tengo que pagarlo yo. Es decir, si esa discoteca, que es difícil que alguien ha seguido seguro, porque la gente asegura inundaciones, cualquier otra cosa, es muy difícil que alguien asegure plato, pero pon tú que te asegurara con 200 millones de pesos por una de las principales compañías aseguradoras del país. La compañía dice, bueno, todas estas personas me condenan a 200 millones, la condena son 1.500 millones, yo pago 200, porque es el límite que yo suscribí con ese contrato. En virtud del 2052, lo acuerdo entre las partes, tiene fuerza de sentencia del Código Civil. Y a partir de ahí, ¿a quién le corresponde cubrir? Le correspondería pagar al señor Antonio Epayá López. Es decir, si él no le pagaría a la persona pudiera
adjudicársele emisora, cualquier inmueble que él tenga, pueden hacer eso. O sea que, claro, para poder cubrir, o sea que no es que está limitado a lo que pague el seguro, sino a lo que mira, dicte la el seguro sentencia. nada más debe pagar hasta el límite de su póliza que cubra. Si el seguro cubre ahí 500 millones de pesos y la condena son 2.000 millones de pesos de todas las personas que van a demandar, 1.500 tendría que buscar el señor Antonio Paya López. ¿Y cómo la justicia protege a la familia de los afectados, tomando en cuenta la fuerza que pueda tener, el impacto, la única forma que la familia puede proteger y hacer más investigaciones, que muchas veces el Ministerio Público la puede realizar más fácil que cualquier persona, es con relación a hacer una querella en constitución acto civil en virtud del artículo 118, 121 y siguiente del Código Procesal Penal. Ahí interviene el Ministerio Público y el Ministerio Público, en virtud del artículo 360, el juez puede pedir a cualquiera de las partes auxilios judiciales, pero sería más fácil el Ministerio Público porque tiene la fuerza de la investigación. ¿No, verdad? Nada más en este aspecto, pero en el aspecto civil, el Ministerio Público no puede intervenir. No puede. Es decir, cualquier ciudadano puede demandar. En este caso, solo puede haber una sola condena. Es decir, acuérdate que el 55 numeral 5 de nuestra Carta Sustantiva, que establece, nadie puede ser juzgado 2 veces en la misma causa, que en latín se llama noi videm. Sí. Un solo juzgamiento, es decir, ahí tú puedes tener que, entre los afectados, tú lo calcularás por 4 por familia, o 5, entre los fallecidos cosas pasa de 2.000 personas. Ahí solo va a hablar una sola condena. En el aspecto civil sí habrá cientos de demandas. Y mira qué cosa. Puede demandar particularmente una esposa de un fallecido o un lesionado. O el mismo lesionado. Si la persona es lesionada y no falleció, él mismo puede demandar. Pero si falleció, puede demandar la esposa o la concubina, hijo y los padres. Esa persona tiene en dispensa, ha dicho la Suprema Corte de Justicia, en más de 20 años de jurisprudencia, lo que a los hijos, a los padres, esposa y concubina, la ley le exige la dispensa, no a un hermano. Sí. Un hermano de un fallecido así tendría que probar que decir, bueno, esa persona me mantenía a mí, me pagaba mis estudios y todo eso. Pero los padres, hijos y esposa no deben probar el daño. Y conviene que los demandantes encabecen las demandas de manera individual o que se agrupen. Como quiera van a obtener el mismo resultado. No, mira, ellos lo pueden hacer individual. Yo aconsejaría que la hagan de manera individual. Yo tuve un caso con EDET, a los clientes míos, a cada uno le dieron 500,000 pesos y una moratoria de un 2% del valor de la demanda. Las hijas de la señora fallecida eran 3, tenía otro colega. A cada hija de esa le dieron 800,000 pesos y a nuestro cliente eso llegó a 4 millones de pesos con las indexaciones. Ejemplo, yo soy de consejo que se pueden, cualquier persona se puede separar. Lo que yo sí soy de opinión, que si son un grupo de familia que hay en este aspecto. De una misma familia. Busquen un solo abogado, pero no necesariamente, porque en este caso te estoy hablando cuando esa señora que yo representé en el 2015, Ana Josefa Steven Cadela, las hijas buscan otro abogado y los padres me buscan a mí. Y intervenimos, y yo defendiendo. En primer grado lo conoció la quinta sala civil, no fue allá en contrario a mí. A las hijas le di en poco y hicieron un recurso incidental parcial. Se le aumentó la condena, a mí me falló en contrario y yo en la segunda sala revoqué la sentencia y la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia. Y ahí entonces se obtuvo. EDET pagó esa indemnización, sí. Pagó. Entonces usted les recomienda a las personas que todavía no tienen una asesoría legal que si van a proceder, que sea de manera individual y no grupal. Pueden hacerlo de manera individual y grupal, pero no sería bueno que
que un solo abogado representa 50. ¿Por Es qué? decir, ¿Por qué? ¿En qué le porque perjudica? puede ser que el juez ahí, en ese aspecto, dé una indemnización muy irrisoria. O sea, todo muy poco. Sí, es mejor que, ejemplo, un abogado representa 5 a 6. Acuérdate que la Suprema Corte de Justicia ha establecido sobre la indemnización, sobre el aspecto de la vida de la persona. Es decir, no es lo mismo una persona de 50 años y una persona de 25 años. Claro. Cuando una persona de 25 años, la Suprema ha dicho que debe indemnizarse más también a la profesión que se dedica la persona. A eso ha dicho la Suprema Corte de Justicia en la principal sentencia del 2015 y 2017. ¿Y qué hay sobre los empleados? ¿Cuál es el tratamiento a las personas que pertenecían a esta discoteca de Antonio Espaillat y su familia? ¿Que conlleva un trato distinto? Pueden demandar. Y también a ellos riesgos laborales. En el caso que no puedan trabajar, riesgos laborales debe otorgarle una pensión. En el caso, si la señora, si en el caso ya tiene 55 años, vitalicia, si tiene menos de ahí, se le dan por 5 años. En base al 100% del salario de ella, porque fue modificada la ley 8701 por la ley 397 y en 2019. O sea, que esas son, ¿y qué otros aspectos? ¿Qué ejemplo? ¿Qué sucede? La ley de seguro y fianza dice, los empleados de Antonio Espaillat tienen 2 años para demandar. 2. Los terceros tienen 3. La ley 146 y 1122. Los empleados de Antonio Espaillat López tienen 2. Los terceros, que son los que estaban en la discoteca, tienen 3 años para demandar. 3 años. Ejemplo, para demandar en daños y perjuicios, en virtud del artículo 1273 del Código, son 2 años. Es decir, esa gente tiene 2 años para accionar. En virtud del artículo 2273, párrafo del Código Civil Dominicano. ¿Qué otras recomendaciones usted le pudiera dar a las personas que están viendo esta entrega en materia de Yo le daría orientación? recomendaciones que, por ejemplo, cuando yo que he llevado procesos de difamación e injuria, Sí. cuando algo se produce en un canal, van a poner, tú lo haces, ese video, yo te digo a ti, o le digo a un juez con un asilo judicial, mire, ese video lo grabó la exclusiva José Peguero, con el asilo judicial, yo quiero que él me certifique ese video. Cuando se certifique ese video, la justicia, el juez lo toma muy en cuenta. Yo tuve un caso de una difamación e injuria que se produjo en Antena Latina 7, no que se demandó el canal, sino la persona dijo difamación e injuria hacia una persona, y yo le pedí asilo judicial y el canal me dio el video y todo y me lo certificó, y eso valió. Entonces, esos videos que salen ahí, que si han sido evaluados, muchos de ellos van a ser procesados y todo, y si fue algo así de un canal, porque los videos que han salido han sido de personas que estuvieron en la discoteca el 31 y ese mismo día, es decir, que no han sido de ningún noticiero. Perfecto. Bueno, yo entiendo que son válidas sus recomendaciones. Entonces, oye, ¿qué sucede en este aspecto? En virtud del 345 de Código Procesal Penal, vamos a leerlo. Condena civil, siempre que se haya demostrado la inexistencia del daño y la responsabilidad civil cuando se ejerza la acción civil accesoriamente a la penal, es decir, con una querella en constitución actor civil, la sentencia fija, además de la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que se deben ser satisfechas las respectivas obligaciones, cuando los elementos probatorios nos permitan establecer con certeza los elementos de alguna de las partidas reclamadas por la parte civil y no esté esta en los casos en los cuales se produce valorar prudencialmente, el tribunal puede acogerlo en atrato para que se liquiden conforme a la presentación de estado que se realiza ante el mismo tribunal según corresponde. ¿Qué se quiere decir? Que el juez puede condenar a 2 años de prisión, que es lo más que le podría caber a Antonio Espaillat en virtud del 319, pero puede condenarlo en cualquier aspecto a pagar 100 millones de pesos. No es que sí, ejemplo, ahí el Estado lo que podía pedir una multa mínima de 10 a 20 salarios. Por eso te digo que este es un código arcaico, que lo que da vergüenza en este país, en pleno siglo XXI. No, y sobre todo... Y tenemos aquí una cosa bizantina, las 3 causales. Sí. Y el único país que todavía queda con un código
del 1800 y pico es este código, por una discusión mercantil en las tres causales, que principalmente se le aplica a las mujeres pobres, porque las mujeres pudientes van a Colombia y van a Venezuela y se hacen su aborto. Eso es para las pobres. Claro, no, y sobre todo también que tenemos una clase política hipócrita, porque ahora quieren someter proyectos nuevos de ley sin antes haber aprobado el Código Penal. Entonces, para ellos es mucho más fácil ahora venir con un nuevo reglamento para las edificaciones, para sancionar lo demás, que primero colocar el Código Penal, lo cual es una burla al pueblo dominicano porque nos siguen engañando. Te digo, mira cuál es el reglamento que existe, que no una ley, un decreto que creó ese reglamento. Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONEVI. Sí. Oíste. ONEVI, si tú tienes un inconveniente en una edificación, tú, José Peguero, y las demás personas que están aquí, eres tú que lo llamas, ONEVI no puede ir. Es decir, venir aquí a tu casa, decir, José, esa pared tienes tú que reforzarla. No, eres tú que lo llamas. Porque está por un decreto y el 40 numeral 15 dice que no nadie tiene puede ninguna hacer. autoridad. Esa es una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas. Pero también, ¿qué sucede? Que me da cosa. Tenemos bomberos capacitados aquí. ¿Cuánto el Estado ha invertido aquí en los bomberos? Ejemplo, si aquí se arma un fuego, aquí hay torres de 30 pisos, que los bomberos no tienen escaleras como hay en otros países, que se suben 10 bomberos y los sube a rescatar personas hasta rascacielos. No Estados Unidos, cualquier país, México, tiene bomberos que se suben en una escalera que lo sube de bomberos a rescatar cualquier persona. Aquí no lo tenemos. Había un señor que murió que decía, que era uno de la defensa civil, que uno estaba niño, tú lo recuerdas, decía, solamente nos acordamos de la defensa civil cuando hay una tragedia. Sí, señor. Si aquí había visto una defensa civil preparada, el 911, ejemplo, en México y en otros países, cuando sucede una tragedia, se traslada un furgón con un grupo de médicos especialistas para drenar personas ahí mismo y darle los primeros auxilios. Porque puede ser que tú tengas un dolor que te pueda provocar un infarto, pero el médico te quita el dolor y no te provoca el infarto. Sí. Algo que se puede hacer y es algo que no se va tanto dinero, tener ese equipo, porque en este país, José, sucedió en la parte sur, en el 2012, en el 2010, 12 de enero, en Haití, en la misma isla española. Recuerdo. Ese terremoto, pues este país está propicio a un gran terremoto que no nos podemos ocultar. Sí. Sobre una falla. Entonces no puede el Estado Dominicano, tú te preguntarás, crear un equipo de bomberos, una defensa civil. La mayor parte de gente de ahí son héroes, son voluntarios. Esas personas de defensa civil que van a trabajar ahora en la Semana Santa, que estuvieron ahí, son voluntarios que lo hacen con amor. La misma Cruz Roja. Entonces no puede el Estado que gasta tanto dinero, que tú ves que el Estado a veces tú ves que dispone de 8.000 millones de pesos en campaña publicitaria. No puede el Estado disponer de 200 millones de pesos y equipar todos los cuerpos de bomberos. Porque la mínima provincia que tú vas, se están tú cayendo fácilmente pedazos. te encuentras, cuando tú haces así, dices, oh, pero esa estructura tiene 25 pisos en cualquier provincia. Claro que sí. Porque nosotros, a veces aquí hay personas que creen que las repúblicas solo existen en el polígono central del Distrito Nacional. No, pero hay mucho desarrollo. Tú te vas al ensanche Osama y tú piensas que tú estás en Miami, con la infraestructura que hay ahí. Yo espero en esta ocasión, José Peguero, que el Estado haga cumplir la ley 8701. Porque ahí hay muchas personas que trabajaban. Sí. A esos hijos, si no es tuya, les sale una pensión hasta 18 años, artículo 51. Sí. Y si estudian hasta 21. A la viuda que falleció, o el viudo, si quedó viva la esposa, le sale, si tiene 55, le sale una pensión vitalicia menos de ahí por 5 años. Yo espero que se cumpla ese mandato de la ley 8701. Sí. Que hasta ahora mismo no se ha cumplido, porque el Estado debe exigir cualquier persona que falleció ahí, que no con pareja, que dejan hijos huérfanos. Sí. Que esos hijos, el Estado, la DIDA, que es infuncional, la Dirección y Defensa que no hace nada, DIDA, infuncional,
debe procurar, y el Estado, todas esas personas que murieron, que eran niños de 2 y 3 años de edad, que si estaban afiliados a una AFP y trabajaban, se le otorga su pensión correspondiente. Y si aquel que esos trabajadores que fallecieron ahí, que sea a través del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, antiguo ADL. El Estado debiera de hacerle eso, porque aquí ha habido un verdadero abuso para rechazar el traspaso de pensiones de sobrevivencia. Al margen de la Constitución y la ley. Hay una sentencia 820, escúchame que te hable en primera persona, que gané yo defendiendo a Ana Rosa Santana y demás niñas, porque son menores. Y el Tribunal Constitucional, desde la resolución 268, 18601, 306-10, la 369-02 del 15 de abril, y toda la demás, dijo, mire, se declaran no conformes porque el Constitucional dice, aceptar esta resolución sería impedir el libre acceso a la seguridad social que garantiza el artículo 60. Y el artículo 51 no establece plazo de pensión y prescripción. Eso dijo el Tribunal Constitucional hace 6 meses. Y ese Consejo Nacional de la Seguridad Social, ni la CIPEN, ni la DIDA, no han hecho nada. Nosotros teníamos una protesta donde iban allá un grupo de personas y fundaciones y abogadas a protestar. No lo hemos hecho porque el país está de duelo. Pero de que pase el duelo. Exactamente, pero oye, ¿qué sucede en este aspecto? En virtud del artículo 1382, 1383, 1384. 1384 habla del comité de Prevocé. Es decir, que el comité de Prevocé se le aplica al señor Antonio Payá López, porque él es el dueño de eso. Él es el dueño de eso, se le aplicaría eso, sería una sentencia indemnizatoria que le cargaría a él. En lo penal le iría fácil, porque en lo penal lo más que le correspondería a él son 2 años de cárcel. Y me da pena, José, yo veo periodistas hablando de conspiración. Hasta ahora mismo, ahí han venido gente de todas partes, se ha hecho investigaciones, y nadie ha podido encontrar ni un cerillo de cigarrillo al lado de eso, para que alguien esté hablando de conspiración y sabotaje. Entonces yo pienso a veces que a la memoria de esas personas que fallecieron, yo no tuve ningún familiar, pero conozco más de 10 amigos que fallecieron. Por ejemplo, yo conocí aguaciles, abogados ayudantes que trabajaban en tribunales que fallecieron. Conocí más de 10 personas de Jaina que fallecieron en esa catástrofe. Porque fue algo que se pudo evitar, señores. Vamos a estar claros. Claro. Eso se pudo evitar. Por eso que ha sido tan fuerte que se pudo evitar. Y yo te digo esto. Desde la mínima persona también incumbado, para mí, todo yo lo llevo en el sentimiento. Por ejemplo, yo no tengo exclusividad, que usted sea rico, usted sea pobre. No, todos somos seres humanos. Como dijo Fray Antón de Montesinos aquella vez, le dijo, mire, esa persona tiene la misma sangre que usted, tiene el mismo corazón. Porque aquí hay personas que solo creen que es rico. Si esa tragedia había sucedido en los Alcarrizos, o en el Almirante, o en la Venezuela, lo primero que habían dicho es que hacían esa persona un lunes. Totalmente. Pero yo he visto muchos medios de comunicación no afiliados, porque tú tienes que entender a los que son empleados del señor Antonio Payá López, que defiendan a su jefe, poderoso caballero don dinero. Pero yo he visto medios de comunicación como tratando de dar la vuelta, señora, que una negligencia, una imprudencia comprobada. Ese techo no aguantaba más porque era tirándole fino sobre fino. Ahí se puede ver las 4. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que hay una conspiración? Sí, eso es algo de verdad muy fuerte. Porque sería entonces faltarle el respeto a esa víctima. Mira, cuando yo pasé el jueves 10, sí, yo venía de una audiencia y pasé por ahí. Mira, eso a mí yo lloré ahí en el INACI. Eso daba pena. Ahí tú veías más de 100 casos fúnebres, sí, ambulancia y todo, y la gente desesperada, porque el INACI ahí solamente tiene 20 neveras.
que da vergüenza. Tiene como 25 aquí en el cementerio. Que debiera, donde hay tanto espacio, debieran haber por lo menos 400, 500 Claro, neveras. claro. Esa persona, esos patólogos que el Estado le paga poco, por eso mucha gente aquí no quieren hacer patólogos, porque que ganan poco. Porque queremos vivir de espalda. Sí. Un patólogo gana poco, entonces queremos, mira, esa persona que trabajan en patología forense, el Estado debiera de llevar la psicología, porque hay personas ahí que han quedado traumatizadas. Totalmente. Porque dice una muchacha que te tiraba la fotografía ahí, que ella ha quedado con un estado de cosas, de tú tener que retratar más de 200 cadáveres. No es algo, es decir que esta cosa ha sido tan fuerte que fíjate a ver que se ha tenido que, mira, yo andaba buscando a mi madre anoche y pasamos por distintos lugares. Tú veías que el país una tristeza enorme. Por ejemplo, tú reflejabas la Sí, tristeza, se se siente esa tristeza enorme porque fue algo que se pudo evitar. Se siente. Sí, se pudo evitar. Se pudo evitar, porque aquí han sucedido otras tragedias. Me acuerdo que sucedió la de San Cristóbal y esto. Fue una implosión que nadie a veces quiere que explosione algo. Pero estamos hablando que en esa discoteca hay informes de personas que le advirtieron al señor Antonio Payá López que tenía que hacerle las reparaciones necesarias. Yo espero que de ahora en adelante, José, saquemos la discusión bizantina y anacrónica de las tres causales. Y que se apruebe el Código Penal. Que se apruebe un código penal, pero que también se apruebe, José, porque ese instituto que te dije, que está escrito en obra pública por un decreto, Sí, que se formalice. que ya, se formalice eso, Sí. y si a usted le dicen, mire José Peguero, usted no puede pasar de cuarto piso porque el piso aquí no aguanta, y usted se pasa, tumbarle su obra, Totalmente. porque debe respetarse la ley. Pero te pregunto a ti, ¿qué está esperando el Estado? En el malecón, tú has pasado por ahí, Sí. tú has visto los edificios. Hay unas torres grandísimas allí. Entonces, ¿qué está esperando el Estado para dinamizar esos edificios? ¿Qué está esperando el Estado? Yo pregunto, Sí. sea de quien sea. Totalmente. Yo tengo más de 20 años Lo he visto, sí. y el Estado se hace de la vista gorda con relación a este caso y nada hace. Yo pregunto por qué no dinamizan Eso tiene que hacerse. esa infraestructura. Yo entiendo que en este aspecto el Estado debe hacer todas las investigaciones necesarias. Para que Yo veo gente que dicen aquí que los escombros, mira, los escombros no contribuirían a nada. No estamos hablando que aquí sucedió dinamizar o algo, no. Los escombros no contribuirían a nadie. Los escombros contribuirían fue que se cayeron y cosas, y que aquí no ha habido ningún sabotaje ni nada así por el estilo. Y con relación, cuando una persona es trasladada, por ejemplo, el 911 traslada a una persona al así, a cualquier médico, que los registros del lugar donde lo recogieron. de recogió esa persona y a dónde fue. Sí. Porque yo tuve un caso con TDT, he tenido, que personas que se han electrocutado, y dice, bueno, esa persona murió por la electrocución. Tú vas a la superintendencia dice, mire, los cables de media tensión que pasan aquí, ahí en la Sarasota, en el edificio Hollywood, por el Centro Nacional, de 12 puntos, pertenecen, vamos a poner que aquí sea Edesur en esta área, pertenecen a la empresa distribuidora Edesur. Y en este aspecto, ahí va a haber un informe, que está la Cruz Roja, está el 911, Claro que sí, ahí se va a establecer el día donde esa persona fue trasladada, y muy difícil, puede ser que haya un caso siguiente de 5 o 6 personas que no tengan identificación, pero el Estado tiene que hacerlo, porque si en dado caso se acerca un familiar, se hace inhumación de esa persona con la sangre de esa persona y se puede establecer vínculo familiar, porque en esta tragedia murieron colombianos, murieron venezolanos, murieron estadounidenses, porque fue una tragedia que afectó mucho. Entonces el Estado debe hacer lo necesario, no actuar con prisa. La prisa nunca es buena, nunca es consejera. Y garantizar y llevar todos los elementos de prueba que sean necesarios y que se establezca una condena ejemplarizadora. En este caso mínimo, si tú calculas que hasta el día de hoy van 232 fallecidos, 232. Fuera de los lesionados, tú lo multiplicas eso por 4,
estarían hablando de 400, estarían hablando que en ese caso estarían demandando alrededor de casi 800 personas, estarían estableciendo demandas individuales. Individuales. Así que bueno, Víctor, agradecerte por esta explicación que tú magistralmente nos has dado y al público que sepa que realmente lo único que se quiere aquí es que se haga justicia. Y que nadie, escúchame José Peguero, yo no tengo el placer de conocer al señor Antonio Payá López. No tengo el placer de conocerlo, no tengo nada personal contra esa persona. Sí. Lo único que uno espera es que simplemente se establezca la verdad. Porque aquí hay medios, con el poderío militar, el poderío comunicacional que tiene ese señor, más de 50 emisoras, que quieren establecer que es que hacerle daño. Nadie quiere hacerle daño a nadie. Simplemente la gente lo que está reclamando es la negligencia e imprudencia. Porque cuando sucede una causa de fuerza mayor, la misma persona dice, concho, no fue responsable fulano de tal. Sí. Fue un caso de fuerza mayor. Yo te pongo un ejemplo. Yo paré mi carro ahí. Si el carro mío se rueda, me falla la emergencia. En virtud de la cosa inanimada, yo soy responsable. Sí, sí. Tiene que ser que suceda un agua, como a veces ha sucedido aquí, que arrastre el carro de una persona. Ahí yo quedo acusable. Sí. Pero todavía el carro mío está estacionado, bien estacionado ahí, y se rueda y choca a una persona. Víctor Javier Félix debe pagar a esa persona. Es decir, que en este aspecto me da pena de personas hablando, y le doy prestigio a tu medio de comunicación, que he visto que ha estado ahí en el lugar del descenso, donde muchas personas estuvieron hablando contigo, que muchos no lo han hecho. Por eso yo te digo a ti que, cuando vine aquí la primera vez, que tu programa es una amalgama abierta a la verdad. Así es. Dentro del respeto. Es decir, aquí cualquier persona puede venir a establecer algo, tú le abres la puerta, dentro del respeto. Porque he visto muchos medios de comunicación que da pena, que han tratado de callar esto. Y esto es una tragedia que no puede que ha sido muy sensible, y tú simplemente lo que has ido ahí es a buscar el testimonio de todo eso, de algo que pudo evitarse, señores, claro, porque de un hecho irrefutable. Que pudo evitarse. Si esa infraestructura hubiera tenido 3 columnas lineales y 3 rectangulares y 3 en el centro, no hubiera sucedido nada de eso. Así es. Bueno, Víctor, agradecerte por tu tiempo y por esta... Y espero, José, que antes de terminar, que el Estado intervenga el puente de la 17. Sí, ya eso está... No esperemos una tragedia. Eso está en... Pero no esperemos que el puente de la 17 caiga, sí, donde puedan fallecer 7,000 dominicanos, porque cuando ese puente en la mañana y en la tarde van a pasar personas, pero ¿y las personas que viven abajo? No esperemos eso. Esperemos todo de ahora en adelante, que el Estado haga legislaciones, que si usted no puede pasarse del límite, le tumben la casa. Por ejemplo, en el Conde hay un patrimonio que tú para hacer cualquier remodelación, si patrimonio cree que no cumple la cosa. Me da pena a mí con el CODIA que está hablando, pero el edificio del CODIA se tumbó. Claro que sí, se cayó. ¿Qué hizo el CODIA? Que dejó que su edificio se tumbara. Yo pregunto, ¿dónde estaban esos ingenieros? Sí. Pero el edificio del CODIA se tumbó. Pero hay otros edificios que están en riesgo. Sí, mira, sí, hay más. Vamos a hacer decía el presidente de la Corte, una persona que está aquí que es abogado, que el edificio de las deliberaciones civiles y de la Corte Civil se cayó. Edificio viejo de la Suprema. ¿Qué vamos a esperar? Sí. Que suceda una tragedia ahí por no hacer lo necesario. Porque pregunto yo, ¿qué vamos a esperar? Desde el 2021 al presidente Luis Henry Molino Peña se le hizo el informe, que gracias a Dios no hubo un rasguño de nadie, pero ahí pudo fallecer cualquier persona. Sí, entonces yo espero que el legislador dominicano se quite el ropaje del fanatismo religioso, porque la sociedad está primero, y aprobemos un código penal de nuevo a los nuevos tiempos. Aquí no hay cúmulo de pena. Sí, así es. Como y si en otros países del mundo, cuando son accidentes así de gran escala, y se descubre que, ejemplo, me pongo yo de ejemplo, Víctor Javier Félix tenía un negocio, y yo no hice ese negocio con infraestructura necesaria, a mí me condenan a 15 hasta 20 años de prisión. Así es. Esperemos que la legislación mejore. Así que gracias, Víctor, por tu tiempo y por tu exposición al público que comparte este contenido para que llegue a mucho más personas. Lamentablemente tengo que interrumpirte porque tengo otro invitado que está esperando justamente para
hacer su exposición. No, ya es un colega y va a... Viene con la palabra de Dios. Así que gracias de verdad. Gracias, un placer, José. Gracias a ti, a todo tu personal de apoyo. Te decía a ti, mira, tú comenzaste con la exclusiva de José Peguero. Ya este plataforma tuya, es un patrimonio tuyo de tu esposa y tu familia, ya esto no es tuyo. Ya esto es un patrimonio informativo de la sociedad. Así es. Esto no es tuyo, esto es un patrimonio informativo de la sociedad. Eso yo le decía al fenecido Robert Vargas de Ciudad Oriental, que yo le decía, mira, Ciudad Oriental no es tuyo, Robert Vargas, ya está un patrimonio informativo. Y espero que tu periódico siga siendo objetivo, porque todo el mundo, tú puedes tener, ejemplo, alguna apreciación por algo, pero tú no eres cegado. Claro, así es. Te agradezco las palabras. Así es que nada, compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.